El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 25 lo siguiente: «Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada». Bendiciones del cielo se derramen en tu vida, que seas bienvenido. Compartimos una vez más mensaje celestial, pero por sobre todas las cosas compartimos un encuentro con el Señor. Y que en este momento podamos estar listos, que nuestras mentes estén preparadas para recibir un mensaje del cielo directo a nuestro corazón. Y seguimos en estos días de la semana analizando la importancia de la doctrina. Cuando hablamos de doctrinas, hablamos de enseñanzas, pero no de enseñanzas de hombres, sino enseñanzas del Maestro Celestial. Enseñanza que proviene de Dios, que tiene sustento en la misma palabra del Dios eterno. Pero no obstante, como ya vimos en el tema anterior, hay quienes proclaman doctrinas de hombres, doctrinas que no tienen el sustento de un escrito está o así ha dicho el Señor, sino que son opiniones y criterios de humanos que basan sus enseñanzas en sus tradiciones, en tradiciones eclesiásticas, denominacionales. Y esa es la razón por la cual el cristianismo de nuestros días está tan dividido. Pero esto es algo que el apóstol Pablo ya había advertido allí en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 17. Les dice como consejo a los cristianos en Roma: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos». Y esta situación que proclama Pablo aquí en Romanos se produjo también en sus días. Allí en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7, Pablo les dice: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Y aquí claramente vemos lo que Pablo había anunciado, que habría quienes causarían divisiones en contra de la doctrina, en contra de esa enseñanza que forma parte del Evangelio de Cristo. Y en la carta a los Gálatas se hace presente. Los cristianos de Galacia escucharon un evangelio diferente, una doctrina diferente, doctrinas de hombres contrarias al evangelio de Cristo que Pablo les había predicado. Y en los versos 11 y 12 del capítulo 1 lo corrobora. Pablo les dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Pablo enseñaba doctrina celestial, no eran doctrinas de hombres, eran doctrinas recibidas del mismo Jesús. Pero ahora podríamos preguntarnos: ¿cuál es el evangelio de Jesús que predicaba Pablo como doctrinas? Y la respuesta la tenemos en el evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 35. Se nos dice allí que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y así, de esta manera, nosotros podemos ver que el evangelio de Jesús era el evangelio del reino de los cielos. Jesús predicaba, enseñaba y daba a conocer mediante su doctrina los principios del reino de Dios. Un Dios eterno que tiene un reino eterno nos dio a conocer un evangelio eterno. Ese evangelio es el que hay que predicar, ese evangelio que tiene las doctrinas celestiales, ese evangelio eterno, como dice Apocalipsis 14, verso 6, hablando de ese movimiento de Dios, ese pueblo de Dios del tiempo del fin, representado por un ángel que vuela en medio del cielo y que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la misma idea, el mismo concepto está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14. «Y será predicado este Evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Este Evangelio, el Evangelio del reino, el Evangelio eterno. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, ten cuidado, como dice Pablo, con aquellos que causan divisiones.
predicando un evangelio diferente, predicando una doctrina diferente en contra de la doctrina que habéis aprendido. Lo importante es que tú sepas que lo que has aprendido realmente es doctrina de Dios. Es por ello que te invito a que no olvides lo que dice Dios a través de Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, es eterna. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.